Sabemos que tu palabra es poderosa y Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es creativo. Gracias Espíritu Santo por hablar en nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo por traer tu verdad a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Está en sus notas. Esta palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad, léalo conmigo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos viendo de principios, estamos viendo de descubrir y dar valor a lo que es primero. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Dios observa y Él actúa siempre primero. De una manera soberana, Dios siempre está presente. Él está estableciendo sus principios y acciones donde Él es primero en el tiempo, en lugar y en el orden. Cuando Dios no es primero, hay caos, hay caos. Dios se agrada de una vida de principios y de muchas maneras, de muchas formas, el Señor ya nos ha estado confirmando esta palabra. Punto número 1, la revelación del principio. La semana pasada vimos acerca del Génesis, vimos acerca de el principio de la creación. Y hay otro verso que nos habla también del principio. Jesucristo es el autor del principio. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Esta porción nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra verbo está constantemente repetida en esta porción. Y estos versos son un reflejo de la obra creativa de parte de Dios en Génesis capítulo 1. Como yo le decía la semana pasada, esta es una porción que para muchos es controversial. Y hay muchos que pueden refutar esta porción, pero creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El verbo es el agente creativo. El verbo nos habla de la persona de Jesucristo. El verbo es la palabra. El autor intelectual y material de todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos, es Jesucristo. Todo tiene su origen y dependencia del verbo para existir. Todo tiene dependencia del verbo para existir. Mire, es muy interesante la palabra verbo cuando usted la estudia, porque la palabra verbo significa una acción continua, algo natural que siempre está en movimiento. Es decir, el verbo es eterno. El verbo Jesucristo es eterno. Una traducción que podríamos entender de esta acción es que el verbo estaba siendo continuamente. En sus notas está la siguiente frase: el principio del verbo es una acción creativa que por su misma naturaleza revela a Dios. Revela a Dios.
expresa palabras, expresa pensamientos y expresa la voluntad de Dios. El verbo no solo son palabras estáticas. El verbo es una palabra dinámica y activa de Dios. Por eso es que cuando recibimos la palabra incorruptible, la palabra poderosa de Dios en nuestras vidas y damos lugar a su palabra, nuestras vidas son transformadas. Nuestras vidas son totalmente nuevas. Porque es la palabra, el verbo de Dios actuando en nuestras vidas. Hay tantos versículos que nos hablan del efecto creativo de la palabra de Dios. El verbo es la deidad de Dios hablando al hombre. Y mira, cuando queremos conocer a Dios, necesitamos reconocer el verbo para nuestras vidas. Reconocer la palabra Jesucristo para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque a través de Él está la autorrevelación y la autocomunicación de Dios para el hombre. Dios está hablando, Dios está comunicando, Dios está transmitiendo a nosotros su palabra. Y no es una palabra muerta, sino es una palabra creativa con poder. Es una palabra que transforma nuestras vidas, nos da una nueva razón para vivir, una nueva razón de ser. El verbo nos habla de ese carácter activo y eterno de Dios. En sus notas está lo siguiente. Jesucristo no solo nos ofrece información acerca del Padre, pero Él nos da una amplia información de cómo actúa el Padre, de cómo es el Padre. No solo nos ofrece información, gloria a Dios por la información que tenemos a través de la palabra. Pero Él nos otorga el poder para vivir, desarrollar y cumplir toda la información transmitida acerca del Padre. Amén. Ese es el efecto de la gracia en nuestras vidas. Ciertamente por nosotros no podemos, pero la gracia de Dios está ahí. La gracia de Dios nos habilita y la gracia de Dios nos da el poder para vivir lo que Dios declara acerca de nosotros. El verbo es el autor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio y me encanta lo que dice el final. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Como autor, permítame leer Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor. Amén. Él es el autor. Y este versículo nos habla específicamente de fe. Pero Él es el autor de tantas y tantas cosas. El autor de la vida, el autor del amor. Él es el autor. Y Él nos da la oportunidad de descubrir a través de su palabra toda esta verdad de Dios para nuestras vidas. Juan establece clara y firmemente al verbo como el autor de todas las cosas. Amén. Permíteme leer Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20. El apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito, Él es el principio, el que es el principio, el primogénito. Esa es una palabra clave para entender la revelación de Jesús a favor de nuestras vidas. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el primero. Por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. El Verbo, el autor de todas las cosas. Hay un beneficio del principio del Verbo hacia la humanidad, quien sustenta todas las cosas. Específicamente el verbo 18. Jesucristo tiene preeminencia en todo. Él es el primer lugar en todo y para todo. Todo existe por Él. Esa deidad en Jesús está presente. Y yo quiero decirte, no hay ninguna característica en Jesús para que podamos decir, Él es el segundo. No, Él es el primero. En muchos lugares, hablando de la cultura religiosa, ven la persona de Jesús como el segundo. Y no, Él es primero. Él es primero. Él siempre, siempre será el primero. Punto número 2. El principio de la humanidad. Una palabra que está resonando constantemente en mi cabeza, pensando en lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia, es la soberanía de Dios. Esta pandemia no ha tomado por sorpresa a Dios. Él está en control de todas las cosas. ¿Qué valor Dios otorga a la humanidad? ¿Qué valor otorga Dios a la humanidad? San Juan capítulo 1, versículo 14. Si tú estás en el capítulo 1 de Juan, vamos a leer el verso 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí hay otra expresión muy importante: unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Cuando vemos la palabra verbo, que se refiere a la persona de Jesucristo, hablando de ese poder activo y dinámico, el Dios de la creación y de todos sus pronunciamientos, Él manifiesta a través de su Hijo la salvación para la humanidad. Él manifiesta a través de la persona de Jesús la salvación para la humanidad. Dios está interesado. En sus notas está lo siguiente: ¿qué es lo que principalmente Dios desea transmitir a la humanidad? ¿Qué es lo que Él desea principalmente transmitir? Dios desea otorgar su salvación. Amén. Sí, Señor. Él desea otorgar al mundo su salvación. Que todo el mundo le conozca, que todo el mundo pueda venir y reconocer que somos hijos de Dios a través de la persona de Jesucristo.
Antes que estos, somos creación de Dios. Todo el mundo es creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios, necesitamos reconocer la persona de Jesús, el principio de Dios para nuestras vidas. Así que Dios no quiere que nadie se pierda. El verbo está implicado, y espero que me hayas entendido del inicio. El verbo está implicado activamente en la salvación de Dios para la humanidad. Es la prioridad de Dios. Dios no se ha olvidado. Él no está allí en su trono y olvidado completamente de lo que está sucediendo en el mundo. No, Él está muy pendiente y activo por manifestar su gracia y su verdad hacia la humanidad en la persona de Jesucristo. Amén. La generosidad del Padre está presente y lo vemos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo entregó. Aleluya, aleluya. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, Señor, amén. Hay un programa que sin duda alguna tú lo has escuchado, y en ese programa al final siempre dicen: tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios. Es una expresión que tiene gran poder para nuestras vidas. Dios establece su prioridad y Él acciona a favor de ello. Tú vales mucho para Dios. Hay una máxima expresión de su prioridad hacia nuestras vidas en la persona de su Hijo Jesucristo, quien se hizo carne, quien tomó forma de hombre, se humilló hasta una muerte en la cruz, se entregó por nosotros. Jesucristo no es una aparición repentina en la historia de la humanidad, no. Él vino, habitó entre nosotros, estableció su residencia entre nosotros, tomó forma de hombre, residiendo entre hombres, y como hombre murió en la cruz, entregó su vida por nosotros, con toda una humanidad real, 100% hombre, y con toda una divinidad real, completa, 100% Dios, se entregó a favor de nosotros. Él habitó entre nosotros, certificó su habitación entre nosotros, su obra entre los seres humanos. Y dice la Escritura: y vimos su gloria. Ellos vieron la manifestación de la presencia y el poder de Dios obrando entre los hombres. Él estaba presente en todos los aspectos de la vida en ese momento. Su obra, su muerte y su resurrección nos hablan del gran amor de Dios hacia nuestras vidas. Y cómo Él establece su principio a favor de la humanidad. La redención de la humanidad, otorgando lo más valioso, su mismo Hijo, su Hijo Jesucristo. Ahora déjame explicar dos cosas: el unigénito del Padre y el primogénito de la creación. El unigénito del Padre nos habla de esa relación del Hijo con Dios en una y completa unidad, en una completa y absoluta unidad. Ambos son uno. Ambos son uno. El Padre y el Hijo son uno. Pero también nos habla del primogénito
señala su relación con la creación como preexistente y soberano. Él existe antes de la creación y Él reina sobre la creación. Él es rey sobre la creación. Aleluya, aleluya. Todo lo establecido, todo fue hecho por Él. Amén. Punto número 3. La prioridad de un rescate. Dios acciona prioritariamente. A eso nos estamos refiriendo en esta mañana. A que Dios da valor a la humanidad. Y Él actúa prioritariamente, pronto hacia la humanidad. Dios no nos está contemplando como segunda opción. Dios nunca contempla a la humanidad ni al hombre como una segunda opción. Él ya pagó el rescate que fue de gran precio a favor de la humanidad. Amén. Quizás has escuchado por ahí, ha sido un rescate el más valioso en la historia de la humanidad. ¿Sabes cuál es el rescate más valioso en la historia de la humanidad? Eres tú. Amén. Eres tú. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Soy yo. Amén. Lo repetimos nuestras veces. No merecemos nada. No merecemos nada. Es verdad. Pero Dios en su gran amor, en su gracia y en su misericordia, Él, como dice la Escritura, su mano no está cortada para salvar y extendió su mano prontamente, con prontitud, con prioridad hacia cada uno de nosotros, Amén. realizando el rescate más caro, más valioso de la historia. Mira las palabras del apóstol Pedro. Si me acompañas, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Esta porción nos dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira que el oro es valioso, y más en estos días. No con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, wow, esto es para mí sorprendente, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sea en Dios. Nuestro rescate de la vanidad de esta vida no se logra con estos bienes materiales como el oro y la plata, que ciertamente son estimables y pueden ser duraderos, pero al final son perecederos, no sirven. En sus notas está lo siguiente: tu vida tiene valor para Dios. Es solo por la sangre de Jesús que yo tengo comunión con Él. Es por la sangre de Jesús, solamente
que yo tengo comunión con Él. Hace unas semanas escuchábamos de que si somos hijos, también somos herederos en Cristo Jesús. Tu vida tiene valor. El plan y el propósito de Dios, hablando de prioridad. Jesucristo destinado desde antes de la fundación del mundo para una redención costosa, porque solamente se logra por la sangre de Jesús. Debemos tener por alto honor, por un costo infinitamente precioso, la sangre de Jesucristo. Esa deidad que se encarnó para rescatarnos, para salvar a cada uno de nosotros. En sus notas está, hablando del punto número 3, el costo infinito. Hay un beneficio inestimable que nos proporciona la salvación en Cristo. Un beneficio sumamente costoso, sumamente valioso. Y que por ello tenemos que aspirar a una vida que agrada a Dios. No por otra cosa. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a doblar el brazo. Pero cuando entendemos el principio de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Somos comprados, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dios nos otorga prioridad y somos rescatados. Hay un cambio de propietario. Él pagó el precio y dice: tú eres mío, tú me perteneces, tú eres parte mía. Amén. Por el precio que yo pagué. Hay un versículo muy conocido, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, que habla de prioridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Podemos ver la prioridad de Dios aquí a favor de nosotros. Él se interesa por la humanidad. Él se interesa por cada uno de nosotros. Él sabe la situación que estamos viviendo. Toda la humanidad, para mí, está apercibida de esta acción primordial y principal de Dios. Nadie puede negar del gran amor de Dios. Dios es el autor del amor. A causa de ese gran amor, Dios da valor a nuestras vidas. Y Él envió a su Hijo para la expiación de nuestros pecados. Y hoy podemos disfrutar de ese resultado permanente a través de la obra de Cristo Jesús a favor de nuestras vidas. Bien, vamos a concluir. ¿Cuál es la aplicación? Y necesitamos entender esto, mis hermanos. Las próximas 2 semanas vamos a variar un poco la serie hablando acerca de nosotros. Versículo 4 está ahí en tus notas. Pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. La palabra profética nos decía, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? La mayor tragedia para todo creyente es perder su primer amor. Hay una expresión y una manifestación del amor de Dios que está basado estrictamente en prioridad, en otorgarnos vida a través de Jesús. Él lo hace de esta manera. Eres valioso para Dios, tú vales mucho. Y por lo tanto Él se manifiesta prontamente, oportunamente a favor de nuestras vidas. Así que Él nos llama. Y es una manera, yo creo, tierna de la gracia y del amor de Dios hacia nuestras vidas. Es interesante cómo Dios trata nuestras vidas como hijos. Y cómo en su gracia aún Él nos disciplina y nos lleva a poder entender sus propósitos, sus planes, su voluntad para nuestras vidas. Pero Dios no está ahí tratando de forzar nuestras vidas. Cuando nosotros voluntariamente, por una negligencia voluntaria, nos olvidamos de ese amor, Dios no nos va a obligar. Tenemos que corresponder en dar prioridad en nuestras vidas y volvernos a nuestro primer amor. Volvernos a nuestro primer amor. Todo aquello que toma el primer lugar en nuestras vidas, en lugar de Dios, nos alejará, nos apartará de dar la prioridad a Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo puede revelarte y mostrarte si hay algo a lo cual tú estás dando mayor prioridad que a Dios en tu vida. Y no me voy a meter por ahí. Quizás tú digas, bueno, dilo, no. Dios te mostrará qué es lo que tú puedes poner en primer lugar antes que a Dios en tu vida. Pero Él nos llama a recuperar, a tomar ese primer amor. Amén. Inclina tu rostro.